Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 3 de julio del año 2023, en esta mesa sub 40, sub 36, una cosa así, sub 36, en la que nos acompañan Martina Casá, Santiago Gutiérrez, Desiree Pagliarini y Santiago Soto. Segundo tema. El adelantamiento de 15 días en las vacaciones de julio para educación primaria, definido por la ANEP, a efectos de contener la circulación de virus respiratorios, generó malestar en los sectores cultural y turístico. Por ejemplo, el colectivo Uruguay es Música, que reúne a artistas y trabajadores del rubro, le pidió al gobierno medidas de apoyo concretas debido a los perjuicios que el cambio de fecha del receso de invierno en escuelas y colegios genera a las producciones destinadas justamente al público infantil. En un comunicado, ese colectivo afirma que, si bien es resorte del Poder Ejecutivo la política sanitaria, la cual claramente es prioridad, la calidad sorpresiva de la medida nos pone en una coyuntura muy difícil. Agrega que la producción de espectáculos supone meses de trabajo, recursos humanos y materiales que ahora se ven frustrados en plena zafra de vacaciones de invierno. No hay condiciones de reprogramación por falta de fechas vacantes en sala y en casos de artistas extranjeros además por falta de agenda. El perjuicio es muy relevante, terminan diciendo. Por su lado, la Cámara Uruguaya de Turismo y la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes le pidieron a la ANEP que los docentes no pongan faltas a los niños que no puedan concurrir a clase entre el 17 y el 21 de julio porque sus familias ya tenían previstas vacaciones. El adelantamiento de este receso perjudicó a las familias que tienen reservas en esa semana, que era la fecha original que la ANEP había definido para las vacaciones de julio en educación primaria e inicial. Entonces habló, por ejemplo, Carlos Pera, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, que dijo que el nivel de reservas venía muy bien, sin embargo, la decisión de las autoridades de la educación generó incomodidad y pedidos para cancelar y reprogramar algunas de las reservas. Esta fue una noticia de la semana pasada, un ángulo de la discusión sobre esta medida que tomó la ANEP, a partir de la cual Desiree quería hacer un planteo, ¿no? Bueno, arranca ella. Gracias, Emiliano. A mí me llamó un poco la atención a nivel de reflexión, ¿no? A nivel de reflexionar un poco qué tan acostumbrados estamos, que queda claro que no, a los cambios repentinos, a los cambios bruscos que puede tener algún tipo de medida gubernamental o estatal, en este caso, que apareje como consecuencia que haya que adaptarse de manera rápida a esos cambios para intentar apalear los daños colaterales, ya en este caso sea, la no venta de determinadas entradas o recambiar los lugares donde se iban a hacer los espectáculos, en el turismo también, o sea, entonces lo que yo veo, me encuentro es con esa inquietud de que Uruguay sigue, no sé si es porque siempre acá decimos que viene todo más lento o nos adaptamos de una manera mucho más serena o qué, pero creo que no estamos acostumbrados a sobrellevar o en la marcha de manera ágil a reformular los planes que teníamos para adaptarnos a la situación del momento. Lo vimos en la pandemia muy claramente. Pero creo que seguimos sin aprender, o sea, no terminamos de aprender de eso, de que ya no es como antes, que pasa tal cosa y te podés tener un tiempo de adaptación para acostumbrarte a esa situación que pasó. No, acá estamos en un universo y en el mundo a nivel global de más cambios más inmediatos y más rápidos. Entonces, ¿qué tanto estamos pensando, o sea, qué tanto tenemos la capacidad de adaptarnos o no? Yo veo que no, me preocupa eso. No digo que no sea legítimo los reclamos que está haciendo en este caso el ámbito cultural, ¿tá? No digo que no sea legítimo, pero sí creo que más que energías en reclamar al gobierno, reclamar al Estado, tendrían que ellos replantearse qué hacer. Por si viene, no sé, esto fue algo de una gripe de 2 semanas, pero capaz que te viene, ni Dios permita, algo más complicado. ¿Se entiende? ¿Y qué van a hacer? El planteo de decir, lo entiendo. ¿Todos lo entienden? No sé si genera para todos la misma inquietud, ¿no? Pero para mí es,
hay que ver qué hacer. O sea, ¿nos quedamos así o nos transformamos? Santiago. A ver, yo podría puedo entender que la resiliencia, o sea, la capacidad de adaptarnos a los cambios rápidos en los uruguayos no es la principal de nuestras virtudes. Yo eso a los rápidos concedo. Ni a los rápidos ni a los más o menos. O sea, eso lo concedo. Sin embargo, yo creo que a este gobierno no le están saliendo bien ni lo que le salía bien al principio. O sea, realmente el caos comunicacional, el caos de rumbo y decisión respecto a qué iba a pasar con las vacaciones de julio, está bien, uno lo ve desde los actores de la industria, que son los que son más organizados, que es más fácil ver la voz, pero la audiencia que nos está escuchando, que es, digamos, la otra punta, los padres con hijos, un día iban a reprogramar que tenían que tener vacaciones de 3 semanas con una presencial y con una online, a los 3 días no, eran 2, eran estas, eran las otras. O sea, realmente la planificación, tenemos algo extraño también, cosas raras de Uruguay, o sea, el grueso de la gente no tiene vacaciones cuando más se requieren, digamos, ¿no? O sea, que es en julio cuando hay un tema hasta sanitario. O sea, tenemos una amplia parte de los trabajos. Es tradicional, digamos. Es tradicional, tenemos cosas raras. En semana de turismo, la mayor parte de la gente se va la mayor parte no, pero hay una buena parte de los trabajadores que tiene licencia, y en julio, que es el momento crítico, no está estipulado en ningún lado. Uno tiene que encontrar los malabares, y eso complica la organización familiar de mucha gente. Entonces yo, a ver, entiendo sí que fue un cambio abrupto, y entiendo las razones que tiene el gobierno para esto. O sea, llega tarde y desordenado y no se entiende, pero mirá lo que dice, pero es complicado la situación con los niños, ¿no? Mónica plantea, el primer error fue haber puesto las vacaciones el 17. O sea, que la decisión original fuera vacaciones de invierno el 17 de julio. ¿Qué explicación había? ¿Se había consultado a Salud Pública? No, porque si las vacaciones de invierno son, entre otras cosas, por motivos sanitarios, si esa es la tradición, 17 de julio era la fecha. Un poco tarde. ¿Alguien me hace el resumen de cuándo son las vacaciones? Bueno, ahora. Yo no tengo. Desde el hoy, resumen es complicado. Desde hoy hasta ¿Hoy? 10, sí. Okay. Claro, empezaron hoy. Y son 2 Se semanas. adelantaron. ¿Cómo no tuve hijos? ¿Te das cuenta? A ver, el resumen es este. Las vacaciones empezaron hoy, o sea, 2 semanas antes de lo que estaba previsto. 2 semanas antes, cuando lo que estaba previsto era 1 semana. Perfecto. O sea, hay 2 semanas, 15 días antes de lo previsto, y más largas de lo que estaba programado originalmente. Cuando nosotros éramos pequeños teníamos 2 semanas de vacaciones, después hubo un cambio, pasó a ser solo una, se estaba manteniendo, y ahora primero dijeron que iban a ser 2 semanas por una cuestión sanitaria, y ahora se extiende a que se adelantan y además capaz que se prolonga. Claro. Entonces, Bueno, todavía podrían llegar a Podrían, exacto. Podrían ser online, que no por pueden ir al ejemplo. jardín. claro, entonces, pero a ver, yo entiendo el planteo de Cire, pero lo que entiendo también es el planteo de los artistas, en el sentido de que fueron muy golpeados en la pandemia, con muchísimas restricciones. Me acuerdo en el resumen que nos pasó producción, veía unas declaraciones de Martín Buscaglia, pero también me acuerdo de declaraciones de él en pandemia que decía, hay 0 casos de contagios en espectáculos musicales, y era una de las cosas que estaban más restringidas. Sin embargo, se podía ir al shopping, donde uno también se puede contagiar de enfermedades respiratorias. Entonces era como es un sector que ha sido muy golpeado en todos estos años, les ha costado recuperarse. Es verdad que tienen una inversión alta en tiempo y, por ejemplo, yo hice teatro mucho tiempo, no me dedicaba a eso, pero la mayoría de las personas que hacen teatro se dedican a dar clases o tienen otros trabajos. Entonces la semana antes de tu estreno intensificás los ensayos, pero no mucho antes que eso. Claro. Entonces, imagínate largar una obra hoy sin haber ensayado lo suficiente, o sea, o capaz que incluso hay cosas de producción que te llevan tiempo. Entonces es como que es muy difícil reacomodar en esa parte de todo lo que sea de espectáculos, shows, pero también es muy difícil a las familias. O sea, ellos responden a sus clientes también, o sea, la familia, la gente que va. Claro, ¿con quién mando a los gurises? No voy a tener vacaciones, ¿cómo los dejo? Voy a estar teletrabajando.
pero a la vez no sé qué tengo con los nenes ahí, o sea, sabemos todas las dificultades que nos implicó en el año 2020 y parte del 2021 esto, entonces volvemos a repetir algo que es casi un trauma nacional, digamos. Entonces entiendo el malestar de la gente y lo entiendo profundamente porque es difícil adaptarse, ¿verdad? Pero... ¿Y qué le decís a decir? Porque ese es un planteo de otro tipo, más general. Yo no lo trasladaría la responsabilidad de la incapacidad de resiliencia del sistema de las personas, del espectáculo y el arte, pero sino de la falta de criterio a la hora de comunicar, como decía Santiago. Pero solamente cambiaría solo si la comunicación fuera, vamos a estimar que la comunicación sea mucho más prolija. ¿Cambiaría realmente o seguimos sin tener planes B? O sea, solamente nos imaginamos en escenarios en donde todo sale bien. Eso es a lo que me refiero, porque estamos en un país re privilegiado, no tenemos terremotos, no tenemos huracanes, no tenemos nieve, que son situaciones en las que vos podés decir, te cancelo algo de un día a otro porque, no sé, hay una situación natural complicada. Ni siquiera tenemos eso. Entonces, capaz que yo lo que siento es que estamos muy acostumbrados a lo tranquilo, a lo que no pase nada. Pero en esos lugares seguramente haya otros mecanismos que acompañan poder tomar esas decisiones. En Uruguay no tenemos mecanismos de, bueno, yo qué sé, te doy un... Y no deberíamos tenerlo. Un apoyo económico, un subsidio, algo que te ayude a poder reorganizarte. El tema es el anuncio sin apoyo. Yo pienso dos cosas al respecto, que son muy laterales, pero voy a ir después al planteo de Cire. La primera es, yo tenía entendido que habíamos aprendido que los niños no se tenían que quedar sin clase. Digo por lo de la posibilidad de extender las vacaciones. Lo tenía bastante claro y me parece que al final no sé, digo sanitariamente y digo educativamente, porque cada día perdido de clase es en la situación educativa de Uruguay es un problema muy grande. Respecto al planteo de Cire, yo creo que entiendo la molestia, entiendo la frustración, entiendo la preparación que requiere cualquier tipo de espectáculo artístico y la inversión de tiempo y dinero y recursos humanos que requiere. Por lo tanto, comparto en parte como cliente asiduo, consumidor de música y espectáculos en general, cosa que me parece fundamental para cualquier comunidad que pretenda ser una comunidad en serio. Pero yo cuando en pandemia vi un sector artístico recontra resiliente. Digo, a pesar de todas íbamos a recitales en los que nos sentábamos de a tres en una mesa en un lugar donde entran 1.500 personas. Y que seguramente los números eran así. Y nos poníamos tapabocas y nos bajábamos el tapabocas para tomar otra cerveza. Entonces, a mí eso me impactó mucho. Me impactó mucho ver a los buenos muchachos hacer un show de ese tipo. Y que cuando se acuerdan cuando se bajaban del escenario, podía haber 6 personas en el escenario, entonces subía uno, bajaba, se bajaba el bajista. Cantaban de abajo, era fantástico. Eso me pareció súper resiliente. Ahora, es cierto que Uruguay en general es poco precavido. Eso. En general, ampliando el espectro artístico. Mucho más. Y eso me parece un buen planteo. ¿Qué tiene Uruguay de plan B en general? Para las situaciones límite, esto no es una catástrofe, obvio que no es una catástrofe. Pero me parece que es cierto que Uruguay en general, en términos de imprevistos, los imprevistos no llevan puesto y pasan estas cosas. Estoy de acuerdo que con Santiago. Tengo un amigo con 3 hijos que no coincide que esto es una catástrofe, porque claro. Es una catástrofe. Bueno, obviamente. Pienso a ver, no es una catástrofe. Igual yo ya le dije, 3 hijos tenés, o sea, te lo buscaste. O sea. No, a ver, que no se malentienda. Para las personas que tienen hijos chicos y que tienen que rearreglar su vida. Yo tengo un perro nomás. Y aparte no coinciden. Nunca tiene clase. Si tenés hijos en secundaria o en primaria no coinciden. Mi hermana tiene 4 hijos, gracias a mi hermana por contribuir al país con 4 hijos, pero uno está en secundaria y los otros están en distintas edades, desde primera infancia a primaria, y es difícil manejar. Sí. Yo tengo eso. 2 sobrinos. No, te cambia toda la planificación, estamos de acuerdo. Eso te cambia toda la planificación, pero yo me quedo un poco con lo que decía Santi, ¿no? Precavido. O sea, y no es un tema con la cultura, porque por favor, que no se piense que te estoy diciéndole gente del ámbito cultural, vean cómo se manejan, ni ahí, para nada. Además, me quedo con lo que decía Martina, fue justamente un rubro súper abatido en el último tiempo, o sea,
de verdad que sí hay que tener compasión es con la gente del ámbito cultural y artístico. Pero lo que digo es, tomemos esta oportunidad como para ver qué podemos llegar a mejorar en un futuro. O sea, tomémoslo como oportunidad, como aprendizaje, a ver de qué manera nos podemos adaptar de forma más rápida a cambios más bruscos. Incluso el sector cultural, ya es una discusión que estaría bueno tener a alguien que esté en el tema de verdad, porque de alguna forma el sector cultural a veces que está mucho al descampado, ¿no? Entonces por este tipo de cosas se pueden pegar flor de voltereta, pero ¿cómo lo podemos hacer más estable en el tiempo, ¿no? Para aportar y para sostener después. ¿A qué te referís? Me refiero, no espero de ninguna manera que los artistas tengan un sistema igual al que tenemos los que trabajamos determinada cantidad de horas, un trabajo más no quiero decir normal, porque no sé si existen trabajos normales, pero más estándar para el resto de los uruguayos, en el que se cumple un horario o se trabaja todos los días yendo a un lugar de trabajo o determinadas cosas, ¿no? En los que estamos en BPS o aportamos a la caja de profesionales u otro tipo de caja. ¿Cómo podríamos hacer un sistema para el sector cultural en general, obviamente adaptado a la cultura, en el que cuando hay determinado, pasó en la pandemia también, que tuvieran un seguro de paro, que tuvieran un sustento real cuando no pueden trabajar por determinadas circunstancias? Muchos de ellos dan clase o tienen institutos o dan un salto más y son productores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso baila en un pulso mucho más, a veces afral o de planificaciones más cortas, y cuando pasan cosas, quizá eso también es previsión. Bueno, desde la Bielsa le preguntan a Desiree por el otro rubro del cual también estamos hablando, viajes y reservas. ¿Cómo se hace? Es imposible cambiar nada en pocos días. Pegaron un viandazo. No, pero si hay un violento cambio de rumbo. Claro. En ese caso, lo que tengo entendido, por ejemplo, que resolvió a las andanzas la ANEP, es que no se computen las faltas cuando justifiquen que ya habían viajes previstos y comprados los pasajes, etcétera, que creo que ahí sí que es un tema de donde puede haber mayor coordinación intergubernamental, claramente lo tiene que haber. O sea, me parece atinado lo que hizo la ANEP. Diría que puede rendir más, y lo estoy diciendo como autocrítica, ¿no? Diría que puede rendir más, capaz que se podría incluso haber hecho más acuerdos con el Ministerio de Turismo, por si personas tuvieron determinadas reservas, que se le dé un descuento, porcentaje de devolución, o sea, creo que puede haber más todavía, pero me parece que es todo esto, parte de ir pensando cuando se den más y más estas situaciones, porque quizás es algo que ojalá que no, y no tengamos nunca más que pensar en que haya un virus, una gripe, una cosa medio extraña, ¿no? Pero quizás algo que vino para quedarse y todos los años tengamos una cepa nueva o una cuestión medio distinta que nos haga replantearnos qué tan fácil podemos interrelacionar todos los ministerios, etcétera, para crear soluciones. Dense la vacuna de la gripe, ¿o? Hay que vacunarse. Y sí. Sí, eso tiene. Sí, la vacuna de la gripe ayuda, pero bueno, no resuelve. No, por supuesto. No, porque esto de las infecciones respiratorias ahora está con el foco puesto en niños, porque ahí se están dando además una cantidad de situaciones graves. ¿Cuántos niños internados en CTI hay? Sí. Ha habido fallecimientos, pero es más general, ¿no? El problema de las infecciones respiratorias es más general y las han ligado incluso quienes se vacunaron, ¿no? Muchos que se vacunaron contra la gripe terminaron igual enfermitos con esto, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema. ¿Algo más de lo que veníamos discutiendo? Creo que hay un poco de imprevisión en el sentido de parece que llegó un día para el otro la situación, o sea, la gente y cuando uno miraba las noticias, no sé, en Chile ya había algunos problemas, o sea, da la sensación, a mí me quedo con dos palabras, imprevisión y un poco de improvisación también, ¿no? O sea, esto de anunciar. Y es difícil adaptarse a la imprevisión y a la improvisación de los que te tienen que dar seguridad. Me parece que esa es un poco la sensación que me queda concediendo, digamos, de que los cambios abruptos son difíciles para todos, y para una sociedad como la uruguaya somos particularmente, vuelvo al primer punto de que efectivamente concedo de que somos una sociedad que nos cuestan los cambios y bueno,
tiene que ver con nuestra pirámide poblacional, tiene que ver con un montón de otras cosas más culturales, históricas, pero en este caso también muy difícil con este grado de imprevisión e improvisación en las medidas. Imparable la cantidad de mensajes que llegan sobre este tema. A ver si en la pausa tengo tiempo de revisar y elegir algunos. No pensé. Vamos en busca de los telegramas mientras tanto.